Juan 11:40. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de portento? Esta palabra se la dio nuestro Señor Jesús a una dama que había perdido a su hermano, que había muerto, y tenía 3, 4 días de muerto. ¿Cuántos saben que después de 3 días hiede y no se puede hacer nada? Pero Jesús le dijo esta palabra. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y esta mujer creyó y ocurrió lo inesperado. ¿Qué era lo inesperado? Que se levantara un muerto. Usted tiene que cambiar su mentalidad, yo tengo que cambiar mi mentalidad. Porque el Dios que tenemos es un Dios de lo inesperado. Usted espera una cosa, pero Dios le da otra, mejor, mayor, con poder. Ahora sí, el versículo 7, en Jueces, hablamos acá de Gedeón, un hombre que se creía el menor de su tribu, que se creía el que menos podía, e inclusive en textos anteriores, en capítulos anteriores, Dios le dice a Jerobbaal, que es Gedeón, le dice: varón esforzado y valiente. Y yo me imagino que él buscaba dónde estaba, porque él no se creía eso. Y Dios le cambió la vida a este hombre que se escondía, a este hombre que pensaba que era el más pequeño, que no podía. Pero Dios le dijo: ve tú con tu fuerza. Y la fuerza de Jerobbaal era el Señor. Ahora, ¿qué le dice acá en esta lectura? ¿Qué está relatando? Dice en el 7: levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo te entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Acá hay algo que tenemos nosotros, que somos hechones. Cuando hacemos algo, creemos que es por nuestra fuerza y es por la misericordia de Dios. Ahora pues a pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. ¿Quiénes se devolvieron? Los temerosos, los miedosos. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalo a las aguas y allí te lo probaré. Y el que yo te diga, vaya, esté contigo, irá, mas de cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare su rodilla para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló su rodilla para beber agua. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres
que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en su mano. Váyase toda la demás gente a su lugar. Los medrosos, los pusilánimes, los devolvieron. De 21,000, más los otros que devolvieron, solamente 300 quedaron. Y Dios le dice, todo el que beba agua del río, así, el que doblara su rodilla, no servía. ¿Por qué le diría? El que la mira como el perro. No el que doblara su rodilla. Iban para una guerra. El que se doblara a beber agua con su rodilla era presa fácil de ser muerto. Lo único que debemos doblar rodillas ante el Señor. Pero nosotros no debemos ser pusilánime, medroso. ¿Cuál es el medroso? ¿Qué significa la palabra medroso? No sabe. Bueno, Francisco, vamos a la Plaza Bolívar porque ahí tenemos, Dios nos va a entregar. Ay, pastor, para la Plaza Bolívar, mire, no hay transporte. No, es que no, mucho calor. Mire ese sol como está pegando. Dios no le gusta a los medrosos. Y Dios no puede hacer con un medroso. Dios hace con gente de corazón completo. Dígale al que está a su lado, yo no soy medroso. Si hay aquí por casualidad un medroso, bueno, este es el momento que usted le diga a Dios, entra en mi casa, como decía la alabanza, entra en mi vida, rompe mi estructura, hace el milagro en mí. Una de las cosas que nos impiden a nosotros ver la gloria de Dios es que somos medrosos. Marta, no, si Señor no te acerques, eso está podrido. Y aparte de eso, correr la tumba, abrir la tumba, eso no era permitido. Después que estaba sellado ahí nadie lo abría. Una cosa es que usted diga, Dios lo va a levantar. Y otra cosa es que usted vaya a los 4 días al cementerio y dice, abran el féretro porque yo voy a orar por él y él se va a levantar. Son dos cosas muy diferentes. Y Dios quiere tratarnos en eso, hermano, a cada uno de nosotros. El problema está en que todavía nosotros no hemos permitido que Dios rompa algunas estructuras. Estructuras como tradiciones y muchas cosas. 300 hombres que iban a la batalla y Dios le iba a dar el campamento de los madianitas completo. Pero era gente que estaba, mire, hasta para tomar agua estaba moviéndose en lo que Dios iba a hacer. Y Dios le dio la victoria. El hombre que piensa, humanamente decía, 300, estamos fritos. Nos van a vender como tostitos, pues. Pero ellos estaban atentos. Y había un hombre que Dios le había creído. Mucho antes, Dios le había dado una palabra a Josué. Se la dio en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
En aquel entonces eran los salmos, los escritos, ¿verdad? El Pentateuco. Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme en todo lo que en él está escrito. Fíjese. Ahí Dios le está diciendo, aquí tienes tu guía para moverte. Y todo el tiempo vas a estar meditando en él, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Y más adelante le dice, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. ¿Había aprendido la lección? ¡Claro! Porque Dios le dijo, yo te voy a librar de los madianitas con 300 hombres. Si él no estuviera fortalecido en lo que Dios tiene en su palabra y en los hechos portentosos, nunca hubiera obedecido. Vamos a buscar a Segunda de Reyes 4:8, por favor. Segundo de Reyes. Quiero ir teniendo unas lecturas. Para que veamos algunas características, ¿verdad?, de algunas personas. Hemos visto a Josué, varón esforzado y valiente. Déjeme decirle que Josué le tumbó el altar al papá. Un altar que tenía de una adoración falsa, y él no temió. Esta mujer, la tsunamita, siempre pasaba Eliseo por allí, por Sunén, y ella era una mujer importante, y cada vez que le veía, ¿qué hacía? Ella sabía que era profeta de Dios, ella le invitaba a que comiera. Pero, porque ella sabía que era un varón santo, ella le dice al esposo, va más allá de darle de comer. Dice, he aquí ahora yo entiendo en el 9 que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. Ella había visto que era un hombre de Dios, sabía que era un profeta, sabía que él le servía a Dios. Y ella amaba a Dios. Y ella se movió, porque si amaba a Dios tenía que amar a sus profetas, ¿verdad? Ella se movió, y el día que pasó él lo invitó, pues, y durmió. Y él durmió allí. El profeta la manda a llamar, ¿verdad? Y le dice a Giesi también, hablando en el 13, dice, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. Mire la atención, no era algo, era esmerada en la atención con este hombre. ¿Qué quieres que hagas por ti? ¿Necesitas que hable al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. No, gracias. Yo lo hago porque me nace, porque quiero agradar a Dios, porque tú eres profeta de Dios. Y después en el 15 dice, llámala. Y él la llamó y ella se paró en la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Porque ella era una mujer estéril. El esposo ya era mayor. Sin embargo, el profeta le dice, mira, el año que viene vas a recibir un hijo de Dios. Y ella no lo creía. Se sorprendió porque era algo que no estaba esperando. Ella no esperaba eso.
Fue algo inesperado. Pero era su necesidad de tener un hijo. Y aun cuando ella no lo pidió, Dios se lo dio. Y después el niño muere. Y ella llama al profeta. Ya eso lo hablaremos otro día. Pero sin embargo Dios le devuelve el niño. Porque lo que Dios te da, nadie te lo puede quitar. Me llama poderosamente cómo Dios obra en las personas. Con Sara, veamos el ejemplo de Sara, está en Génesis 18. Está Sara en el encinar de Manre con su esposo y se presentan 3 varones de Dios, 2 ángeles y el Señor. ¿Qué hizo Abraham? Abraham recibió a esos hombres de Dios, que por cierto eran 2 ángeles y el Señor mismo, y los atendió. Le dice a Sarai, corre y hazle torta para que coman. Y él preparó comida para ellos y lo atendió. Ya Dios le había hablado a Abraham, porque Abraham tenía una crisis de creencias, porque él decía, yo viejo, y me has bendecido tanto, y me has dado tan, que ahora tengo un problema, no sé quién me va a heredar, porque no tengo prole. ¿Será este Damaseno Elías el que me va a heredar? Y él le dice, no. Estaba en la tienda, y le dice, sal de la tienda y mira los cielos. Y le dijo, ¿ves las estrellas? Si la puedes contar, esa será tu descendencia. Y en otra oportunidad le dijo, a lo mejor por cuando él estaba con su duda, le dijo, ve la arena del piso, si puedes contarla, así será tu descendencia. Sara, cuando oyó los ángeles hablar, que dijeron que iba a tener un hijo dentro de un año, se rió, porque era estéril y vieja. Se le había ido la costumbre de las mujeres. Y el hombre no estaba tan joven tampoco. Yo me imagino que cada vez que miraba para abajo oraba más para arriba. Y le dijo, en vuelta de un año vas a tener un hijo. Y ella dijo, se está burlando de mí, me imagino yo adentro. Pero le dijo, ciertamente en el tiempo vas a tener un niño. ¿Sabe cuál fue el nombre que le puso? Isaac. ¿Sabe qué significa Isaac? Risa. Y al año ocurrió algo inesperado. Tuvo un niño. Te va a un médico y dice, la matriz ya está como ciruela pasa. No hay en el emisión seminal del hombre, eso no se acaba. Es un milagro. Otro hecho portentoso, por demás sobrenatural, inesperado. Porque créame, yo creo que ella no se lo creyó. Como a veces Dios te dice cosas y tú no te las has creído. Pero hay más. Pedro, eso está en Lucas 5, 4 al 11. El Señor, ¿qué hacía Pedro? Pedro prestaba su barca al Señor para que fuera de púlpito. Y en una oportunidad, predicando el maestro allí a la orilla del mar, los creyentes, así como están ustedes y el maestro en la barca, después que terminó de predicar, le dice a Pedro, Pedro, boga mar adentro.
Pedro había tenido la noche anterior pescando y no había agarrado ni una sardinita. Y él dijo, bueno, nada, el maestro como que quiere alejarse del mundanal ruido y él no se esperaba lo que iba a suceder. Y le dice, Pedro, echa las redes. Y él dice, en tu nombre, Señor, la echaré. Pero él no creía que... Dijo, bueno, si usted lo dice yo, en obediencia, lo voy a hacer. Y dice la palabra que tal era la cantidad de peces que tuvo que pedir ayuda a la embarcación. Eran como 2 toneladas de peces. Pedro, ante ver esto, no le quedó otra cosa que postrarse. Se postró y le dijo, Señor, perdóname. Tuvo temor. Jesús es el Dios de lo inesperado. Él no esperaba nada, pero Dios lo sorprendió. Diga conmigo, cosas inesperadas. ¿Sabe? Dios va a hacer algo que tú no esperas. Dios va a hacer algo, como dice el pastor. Yo quería pasarle el video, pero entonces no hubo forma. Digo que Dios quiere que se lo diga de propia boca. Tú a lo mejor tienes tu lista. Yo no sé si tú has hecho lista para el Señor. Yo las hacía y hice una. Y todas me las dio. Y ahora que hago cuenta de esa lista, que lo he hablado ya varias veces, ¿verdad? Lo único que no me dio fue, como dije, un bar que yo decía, no, un bar que quería, imagínese usted. Pedí todo, pero me dio cosa inesperada. Tenía la casa, tenía los muebles, tenía la nevera, tenía... Todo había escrito, faltaba una cosa y yo no sabía. ¿Cuál era la cosa que faltaba? La esposa. Yo no la pedí, Él la trajo. Temerosa de Dios. Cosas inesperadas. Mire Josafá, que hablaba el hermano Octavio en la adoración, en 2 de Crónicas, capítulo 20. ¿Qué hacía Josafá? Bueno, Josafá estaba muy ocupado en las cosas de Dios. Él restableció la celebración de la Pascua en el pueblo de Judá, restauró la adoración a Dios, enseñaba su palabra al pueblo, y mientras hacía eso, era rey. Mientras él hacía eso, se levantaron 3 naciones contra él. Venía, dice la palabra ahí en el versículo, en el capítulo 20, los primeros versículos, decía que era una multitud de gente que venía. ¿Qué hizo? Se postró a ayunar. Y llamó al pueblo a ayunar y dijo, voy a ayunar porque esta multitud es demasiado grande. Y empezó a clamar a Dios y a clamar a Dios. Y en ese momento Dios levanta un profeta y le dice, mira, Josafá, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ya esta pelea no es tuya, es la pelea de Él. Y este hombre creyó, porque una de las cosas que hacía Josué la hacían todos los reyes, que era meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Y el otro día se presenta la batalla. Una cosa es lo que yo te estoy diciendo y otra cosa es que tú lo vivas. Y cuando Josafá ve y está el pueblo acá, él lo mandó a vestir con ornamentos de sacerdote para adorar. Y cuando se oía el trepitar o el crepitar de los cascos de los caballos, y la tierra como que temblaba de la cantidad de gente que venía. Yo no sé cómo usted se sentiría, pero yo me sentiría entre la espada y la pared. Ahí hay una crisis tremenda que se puede levantar.
veo gran cantidad de caballos, pero Dios me dijo, no salgas a la batalla. Aguántate, yo voy a pelearla. ¿Qué hicieron ellos? Se postraron, empezaron a orar y Dios los confundió. No quedó ni uno. Josafat, ¿qué esperaba? ¿Qué era lo que esperaba Josafat? ¿Qué esperaría usted de ver esa gente allí armado hasta los dientes? ¿Qué esperaba usted? ¿Cuál era su petición? Sería, Señor, sálvame de esa multitud. Esa fue tu oración, esa fue la oración de Josafat. Pero dice que después que eso bajó y encontró oro en gran cantidad, riqueza, cosa que no esperaba, fama, porque a partir de ese día todo el mundo temió al rey Josafat, porque sabía que el Dios vivo estaba con él. ¿Qué hizo él? Pues fue a la casa de Dios, clamó y ayunó con el pueblo. ¿Y qué hizo el Señor? Dios peleará por nosotros. Segunda de Crónicas 20:15. Y dijo, oí Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Qué es amedrentar? Hacerte medroso. Así que, ¿qué te ha dicho Dios? Una cosa es lo que tú pides y una cosa es la prueba. Dios no te va a llevar hasta que rompas tu estructura. No vas para el baile hasta que entregues toda esa estructura a Dios. Primera Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ojo no vio, oído no oyó, cosas inesperadas. Dígale que está a su lado. Cosas inesperadas son las que Dios tiene para mí. Dios hace cosas portentosas, cosas que no esperas. Mira, vas a pensar que Dios se está burlando de ti, vas a llorar, vas a gritar, vas a decir, ay Dios, yo no puedo creer esto, porque siempre somos así. Es que no lo creo, y lo estoy viendo y no lo creo. Vas a llorar. Pero Dios te va a entregar cosas mayores que tú no estás esperando. Todo el mundo acá en Venezuela está esperando que ocurra lo peor, pero Dios te dice, yo traigo cosas inesperadas para ti, bendiciones. ¿Y sabe para quién las tiene reservadas? Para los que le aman. ¿Dónde están los que aman a Jesús? ¿Dónde están? ¿A quién le hizo esto? ¿A quién le hizo estas cosas inesperadas? A los que le aman. Pero, como decía el pastor Ricardo, aquí hay una conexión tremenda entre Dios y esta gente.
Esta gente, como la tsunamita, honraban a Dios con todo lo que tenían. La tsunamita lo alimentaba al profeta de Dios. No solamente lo alimentaba, hizo un aposento, una casa, pues un lugar donde dormir el profeta. No era familia de él, no era nada, pero ella sabía que era un hijo de Dios y recibió bendición de profeta. Sara y su esposo sabían que esa gente venía de parte de Dios. A lo mejor no tuvieron el discernimiento que era el mismo Dios y dos ángeles, pero sí sabían que venía de parte de Dios. Usted va a saber, no se engañe, usted sabe cuando Dios está presente en un lugar, y más que en el Espíritu Santo. Y ellos corrieron a hacerle comida, le dieron cobijo, le lavaron los pies, lo atendieron excelente y recibieron bendición, cosa que no esperaban. Pedro prestaba su barca al Señor. No lo hacía por ningún interés, lo hacía porque lo amaba y recibió cosas inesperadas. Te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Otra conexión. Servían al Dios vivo. Servían a Dios. Estaban sirviendo a Dios. Estaban trabajando. Josafat estaba trabajando para Dios. Y de repente estaba trabajando. Hazte cuenta que estás haciendo algún trabajo aquí, moviendo tu Reni, cualquiera. Estaba trabajando para Dios, estaba haciendo, y de repente Dios llegó. Y ocurrió lo inesperado. Yo no sé en qué estás trabajando tú para Dios, pero Dios va a ver tu corazón. Y Dios va a trabajar con tu estructura. Todos tenemos estructura. Gedeón tenía estructura. Abraham tenía estructura. Josafat tenía estructura. Cada quien tenía estructura. Josué tenía su estructura. Pero ¿qué hacían? Trabajaban para el Señor mientras el Señor trabajaba con su estructura. Y llegó un momento en que estaban en el trabajo y Dios se les presentó. Gedeón escondiendo la cosa, Dios se le presentó. Sara con su marido, Dios se le presentó. Josafat se le presentó de diversas maneras, pero se presentó por medio de un profeta. Hay gente que no entiende. Hay gente que hoy en día creen que profeta y hablan de tan mal muchas veces de los profetas. Pero usted tiene que decirle a Dios, cuidado, enséñame, porque si es un profeta y yo lo maldigo, ay mi madre. Y no entendemos, pero Dios va a romper nuestra estructura. A los que confían, ¿cuántos confían en Dios? A los que honran, a los que les sirven, dará Dios cosas inesperadas. Hay gente acá que Dios viene trabajando. Hay mucha gente que está trabajando para el Señor acá. Gente que ni siquiera se ve ni se muestran. Pero aún la gente que está de último, aún el que está más allá, el que tú no ves, al que tú no ves más defecto, un día
Va a llegar el Señor y lo va a tocar. Y lo va a tocar. Y va a cambiar. Y cosas que jamás esperaba las recibirás. Porque Dios anda buscando a hombres y a mujeres que le adoren en espíritu y en verdad. Y si tú crees, si tú le amas, si tú confías y si tú le honras, entonces Dios se aparecerá en tu vida. Dudas vendrán muchas, pero tú tendrás que romper esa estructura. Aquí anoté lo de la alabanza, me ministró bastante. Entra en mi casa. Tienes que decirle a Dios, entra en mi casa, entra en mi vida, rompe toda estructura que impide que tu presencia llegue. Señor, haz el milagro en mí. Dile al Señor allí, haz el milagro en mi vida. Y entonces Dios se acercará a ti y te tocará.